El segundo párrafo de El deseo de todas las gentes dice: al venir Cristo a morar con nosotros, cuando vino a vivir con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios. Pero para que se nos quede claro qué significa revelar, vamos a ver qué significa revelar. Que está revelar significa descubrir lo secreto. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios. Jesús iba a Dios estaba como en secreto. Y el ejemplo dice: no reveles a nadie lo que te he contado. Dios era, muy pocos lo conocían. Casi nadie sabía de él. Porque aquí vemos que la tierra estaba oscurecida por el pecado. Había una oscuridad, pero Jesús vino a dar a conocer lo secreto. Y dice, vino a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. También vamos a ver qué significa revelar, porque hay varios significados. Proporcionar indicios o certidumbre de algo. Vino a proporcionarnos la seguridad de la existencia de Dios. Vino a darnos a conocer a alguien correctamente, porque se hablaba mucho de Dios, se conocía a Dios, se sabía que había un Dios, pero no se conocía a certidumbre, a plenitud, quién era y cómo era, y cuál era su carácter. También significa manifestar Dios a los hombres lo futuro u oculto. También en fotografía revelar significa hacer visible la imagen latente impresa en la placa, hacer visible la imagen latente impresa en la película. Y también significa revelar, hacer visible la imagen latente impresa en el papel fotográfico. Ahí está. Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús iba a revelar a Dios también a los ángeles? En un libro que se llama Patriarcas y Profetas, en el capítulo 1 habla del origen del mal. Y ahí dice que cuando Lucifer se rebeló, los ángeles todavía sin pecado, también él era un ángel, un querubín, Lucifer.
Lo siguieron voluntariamente, pero ya había sembrado Satanás la semilla de la duda en los ángeles que aún no lo siguieron a Satanás, a Lucifer. Pero les había quedado a esos ángeles la semilla de la duda, de si realmente Dios era lo que Lucifer había dicho de él. Aún así, en la primera batalla que hubo en el cielo, Lucifer y sus ángeles y Satanás y sus ángeles fueron arrojados en una primera instancia. Y Jesús y sus ángeles pelearon esa batalla, pero aún así había quedado la semilla de la duda en los ángeles. Ellos no sabían cuál iba a ser los resultados de que si Satanás hubiese triunfado su rebelión allá en el cielo. Ellos no sabían, los ángeles no sabían cuál iba a ser el resultado. Así que Cristo tuvo que venir aquí para que los ángeles vieran las verdaderas intenciones y el verdadero carácter de Satanás. Se descubriría su mentira, la mentira de Satanás. Para esto vino entonces Jesús, para revelar tanto a los hombres como a los ángeles a Dios. Él, Jesucristo, era la palabra de Dios. Palabra. Lo que yo estoy diciendo es una palabra. El pensamiento de Dios hecho audible. Nosotros antes de expresar palabras, pasa por nuestra mente. Primero pasa por nuestra mente y después que una vez que pasa por nuestra mente o una vez que se forma o se crea ese pensamiento en nuestra mente, lo expresamos. Y Jesucristo era el pensamiento de Dios hecho audible, era en sí Cristo, era parte de lo que se le conoce como esencia. Cristo era la esencia de Dios, era parte de Dios. Estaba ahí en Dios. Estaba dentro de Dios. El pensamiento de Dios hecho audible. El pensamiento de Dios era Cristo. La palabra, el audio. Vamos a ver qué significa audio. Técnica o sistema electrónico de grabación, transmisión y reproducción del sonido. El sonido. Aquí podemos ver que Dios habla. Habló siempre y hablará. Entonces, lo que es audio es sinónimo de sonido. Audible dice que puede ser escuchado. Dios siempre habló. De hecho, cuando hizo la tierra, Él también habló. Y dijo Dios, sea la luz. Hay expansión. Él habló. Y esa palabra era Cristo. Por eso dice la Biblia que por medio de Cristo hizo la tierra. Y todo. En fin, Satanás se rebeló contra la palabra que lo creó. Se rebeló contra Dios y contra el pensamiento de Dios hecho audible, quien lo había formado a Satanás, o a Lucifer en este caso Lucifer.
Se rebeló contra Cristo, contra su Creador. Porque así como la tierra, ya dijimos, fue creada por la palabra de Dios, que es Cristo, el pensamiento de Dios hecho audible, también cuando Dios habló y creó a Lucifer, fue Cristo mismo quien lo creó, porque ya vimos que Él, Jesús, era el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos, Jesús dice: yo les he manifestado tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. El nombre de Dios podríamos decir que es misericordia, es piedad, es paciencia, es benignidad y es verdad. Misericordia, piedad, paciencia, benignidad y verdad. Eso vino a manifestar. Eso les manifestó Cristo a sus discípulos, a los 12. Que Dios era misericordioso, que era piadoso. Lo contrario de misericordia es lo contrario de piedad, de paciencia, de benignidad y verdad. Lo contrario, lo antónimo de verdad es mentira. Benignidad es maldad. Paciencia es impaciencia. Piedad es maldad. Misericordia es destrucción, es odio. Y los discípulos fueron los primeros en enterarse de que Dios era todo lo contrario de lo que se decía de Él, de lo que se creía de Él, lo que se venía hablando de Él. Pero lo decían personas que no conocían a Dios. En este caso, Cristo, quien vino, era Dios mismo, la esencia de Dios, el pensamiento de Dios. Alguien que verdaderamente vino a decir correctamente quién era Dios. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y vino a manifestar el nombre de Dios a sus discípulos para que a través de esa manifestación el amor con que Dios amó a su Hijo esté en ellos. El amor con que me has amado. Hay una cita bíblica que dice que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, porque la iglesia es como nuestro cuerpo, pies, manos. Somos varios miembros, pero dentro de un mismo cuerpo. Y ya vimos que Dios era uno con el Padre siempre. Por eso el amor con que me has amado, dice Dios, dice Cristo. Obviamente Dios se ama a sí mismo. Dios, por consiguiente, tuvo que amar su pensamiento, tuvo que amar su palabra. ¿Quién era Cristo? Y Él era mismo que Cristo, era igual a Cristo. Y entonces ese amor se dio a conocer, se manifestó a los discípulos, se manifestó ese nombre, que es el amor de Dios, para que estuviera en ellos, en los discípulos, y Cristo en ellos. Era un tesoro
Manifestar el nombre de Dios a los discípulos era un tesoro que ellos, al preservar ese tesoro, esa manifestación del nombre de Dios, de quién era Dios, Cristo iba a estar en ellos. A través de la conservación de esa revelación, de esa manifestación. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra, los discípulos y todos aquellos que creyeran y conocieran y aceptaran y se afanaran por saber de esa manifestación del nombre de Dios, no solo para ellos fue dada esa revelación. Nuestro pequeño mundo, esta tierra, el planeta, es un libro de texto para el universo. Quiere decir que este mundo lo observan. Claro, lo observa Dios. Dice un salmo que Dios está sentado en su trono, sus ojos ven y examinan sus párpados a los hijos de los hombres. Y no solo ellos, no solo Dios, sino que también los ángeles y otros seres que nunca cayeron. Y este pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Es observado, somos observados. Todo lo que acontece aquí, tanto las cosas buenas como las cosas malas, tanto las cosas pequeñas como las cosas grandes, lo que muchas veces nosotros no vemos, es observado por Dios y por los seres que nunca cayeron. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Dios tiene un propósito. Dios, su amor es redentor, pero ese propósito es maravilloso. Ese propósito que Dios tiene es misericordioso. El amor redentor es un misterio y es un tema en el cual desean mirar los ángeles, dice la Biblia. El propósito de Dios y el amor redentor. Es una maravilla, es algo misericordioso, es un misterio para los ángeles. Es un misterio para ellos el amor para salvar a la humanidad. El propósito de Dios es una maravilla para los ángeles. Y esa maravilla va a ser el estudio de los ángeles a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Los redimidos, que van a ser los que se salven, como los que nunca caigan, como los que nunca cayeron, van a encontrar en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. La cruz de Cristo. Ese va a ser el tema de estudio. Y no va a tener fin ese estudio. Así que sería muy bueno que desde ahora nosotros, que quisiéramos ser de los redimidos en la eternidad, empecemos a estudiar la cruz de Cristo, la cruz del Calvario. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó ahí? Que Dios nos ayude.